Buenos días de nuevo, este es el segundo vídeo en el que vamos a ver aspectos relevantes de las bases reguladoras o bases de las convocatorias de subvenciones, el documento en el que vienen las normas, ¿no? Como vemos en este documento, fijaos la diferencia entre un documento de una fundación privada, como es la Caixa, que es uno de los ejemplos que estoy siguiendo, y digamos, la estética de una base de reguladora de una administración pública. En este caso es la Comunidad de Madrid, ¿no? Y sale en su boletín oficial. Entonces tiene un aspecto legislativo, normativo, en el cual vamos viendo que hay artículos, ¿no? Con un formato que parece el de una ley. Se llama como una orden, el nombre que tiene es Orden 994/2019 de 24 de junio de la Consejería de Políticas Sociales y Familias, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas, etc. Así es como se nombraría esta orden, Orden 994/2019 de 24 de junio. En este caso son las bases de la convocatoria 2020 del programa de inserción laboral y veis que tiene un aspecto más descriptivo como un documento normal y corriente, con un índice, presentación, marco general, financiación, entidades elegibles, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que buscar en estos proyectos? Eso es un poco lo relevante, los datos más relevantes que hemos hablado antes, ¿no? Fechas, objetivos, ámbitos o líneas de actuación, cuestiones económicas, ¿no? Entonces ya hemos visto en el caso anterior que estos eran los aspectos más relevantes. Y aquí veis que en las bases reguladoras, las bases de convocatoria de la Caixa, de este proyecto de la Caixa, ya te indica esos aspectos más relevantes destacados. Luego te los va poniendo en distintos puntos del índice. Sin embargo, en una base reguladora de un boletín oficial de una administración pública, como es este caso de la Comunidad de Madrid, tenemos que ir buscando artículo a artículo y se va leyendo a lo largo de todo el documento, que esto es relevante. Es muy importante como técnico o técnica, educadora social de una entidad, ser consciente de que esto es muy importante, es súper aburrido. Yo una vez llegué a clase un BOE para ver una subvención de un proyecto de absentismo y de apoyo escolar y de cosas del Ministerio de Educación, y media clase se me hundió debajo de las mesas diciendo, ¿y esto qué rollo, qué tal? Claro, no es lúdico, es parte de nuestro trabajo técnico, es aburrido en gran parte, no voy a mentir, y a intentar en plan positivo decir cosas que no son verdad. Es aburrido, es tedioso, pero es hiper necesario. ¿Cuál es lo que conseguimos? ¿Qué es lo que conseguimos? Básicamente, en muchos casos, que nuestros proyectos sean viables. Nuestro salario está en juego, el proyecto está en juego, el que la gente a la que va dirigida, los chavales vayan de excursión, las mujeres tengan posibilidad de acceder a un piso de acogida. Entonces ese es el premio en este caso. No es lo lúdico, sino que igual conseguimos 30, 40, 50.000 euros para nuestras acciones. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? Ir viendo los artículos. Un artículo tiene un número que es importante como referencia, ya veremos, y luego después tiene un título que indica de qué va el artículo, el objeto, ámbito y finalidad. Con ese título podemos ir buscando cosas concretas, ¿no? Pues plazo de la subvención, pues entonces podemos ir buscando plazo hasta que lo encontremos, ¿vale? Bueno, el objeto de esta orden aquí viene y detalla de qué se trata, ¿vale? Bueno, algunas de estas cuestiones se amplían en las instrucciones o documentos de instrucciones, ¿vale? Que es otro de los documentos que hay. También hemos comentado que este documento de bases no es el mismo que el de la convocatoria. Son documentos distintos. A veces se publican a la vez y con lo cual va en el mismo documento uno detrás de otro. Bien, bueno, en nuestro caso vamos a ver un tema importante. Por ejemplo, una de las cuestiones más relevantes es qué acciones son subvencionables. Entonces, tenemos un primer artículo, vamos a tener dos, el 4 y el 5. En el artículo 4 nos indica las acciones que son subvencionables, ¿vale? Que son los proyectos de intervención socioeducativa. Serán proyectos subvencionables para la realización de programas de interés general para atender fines de interés social. Y aquí detalla tres cuestiones. La línea A en este caso, línea B, línea C, la sublínea, cada línea, la línea A tiene sublínea 1, sublínea 2, etcétera, y los programas, que aquí veis que cada sublínea tiene su programa A, que en este caso es información, formación y sensibilización. Estamos hablando de una línea que es atención a la mujer, una sublínea que es violencia de género. Puede haber otra, por ejemplo, que tenga que ver
dentro de la atención a la mujer con aspectos que no son de violencia de género. Por ejemplo, equiparación de salarios en el empleo, o, por ejemplo, puede tener que ver con la participación social, con la creación de asociaciones de mujeres. Esas pueden ser sublíneas, ¿vale? Dentro de atención a la mujer. Y los programas, pues lo mismo, dentro de violencia de género, este era de información, formación, sensibilización, y este, por ejemplo, es de seguridad y protección integral de víctimas, que aquí se incluirían los pisos donde se alojan las víctimas de violencia de género durante un tiempo en caso de que sea necesario y que les atienda integralmente. Hay otros programas más generales dirigidos a grupos especialmente vulnerables, por ejemplo, adolescentes, mujeres con discapacidad, mujeres del medio rural, mujeres mayores, son colectivos especialmente vulnerables dentro de otro que son las mujeres. Aquí es donde veis que efectivamente, por ejemplo, mujeres con discapacidad, que puse ese ejemplo en otro vídeo, iría encajado en esta línea de atención a la mujer y no en la línea de discapacidad, que era la línea E. ¿Vale? Veis que todo este esquema se repite en otros casos, por ejemplo, el de inclusión social, la sublínea 1 es urgencia social, es la línea B, creo recordar, tiene programas dirigidos a cobertura de primera necesidad, que ya a su vez sería el programa A de la sublínea 1 de la línea E, ¿vale? Bueno, entonces tendríais ya, por tanto, cuáles son los proyectos de intervención socioeducativa del artículo 4. Y podemos encontrar en el artículo 5 de la subvención otras acciones subvencionables. En este caso son proyectos de inversión. Ya explicamos en la clase que un proyecto de inversión es algo que tiene que ver con comprar un local, adquirir un inmueble, hacer una reforma, comprar equipamientos, como por ejemplo ordenadores para un centro formativo de formación ocupacional, o por ejemplo hacer una reforma dentro de esas aulas, o por ejemplo comprar las mesas y sillas y las pizarras, ¿no? O amueblar pisos de acogida de mujeres. ¿En qué se diferencia de los de intervención? Que la inversión solo es inversión. No hay ningún tipo de acción socioeducativa, pero son proyectos que es necesario invertir previamente, por ejemplo, para tener pisos de acogida, ¿vale? Dotados con equipamientos, o tener un centro de formación ocupacional para dar cursos. Si damos cursos, estaría en el artículo 4. Si vamos a dotar de materiales o adquirir o reformar un local, artículo 5. ¿Qué ocurre? Hay gastos de inversión que están dentro de los proyectos sin embargo, de los proyectos de intervención socioeducativa. Por ejemplo, si yo hago un proyecto de protección integral de víctimas, quizás necesite 2 ordenadores para los educadores que van a hacer unos talleres de informática. Pero claro, el programa es de taller de informática y hay un gasto pequeño de inversión a la vez que hay un gasto de personal y de otro tipo de cuestiones. Entonces, una cosa son los gastos de inversión que están en las acciones de intervención socioeducativa, que entrarían en el artículo 4, y otra cosa es que el proyecto al completo estuviese en el artículo 5 porque es de inversión, ¿vale? Esto es relevante, ¿por qué? Porque aquí veis que luego, cuando entremos en el formulario del proyecto, nos van a preguntar, lo veremos en el tercer vídeo, si nuestro proyecto es del artículo 4 o del artículo 5, con lo cual tenemos que haber estudiado la convocatoria y las bases reguladoras. Luego iremos encontrando distintos artículos en los cuales nos van contando otras cosas, ¿no? Otros aspectos de la regulación de nuestra subvención, de nuestro proyecto. ¿Qué requisitos tienen que cumplir los proyectos? Por ejemplo, que sea en Madrid, como vimos anteriormente. Entonces, si tengo un proyecto para Madrid y Toledo, porque por la razón que sea mi entidad trabaja en los 2 sitios, el de Toledo aquí no va, ¿vale? No puedo presentarlo. El periodo subvencionable. El periodo subvencionable en este caso es que puede llegar, ¿no? Aquí dice sin que pueda acceder del 31 de diciembre del año siguiente al de la convocatoria. Nuestra convocatoria se publicó en junio de 2019, con lo cual el plazo de ejecución del proyecto está siendo este año, del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Es decir, esta subvención, aunque salga en el 2019, el periodo subvencionable es 2020. No siempre es así. A veces la subvención sale en abril de 2019 y tiene que ejecutarse durante el año 2019. A veces puede acabar por obligación el 15 de noviembre. Todo este tipo de cosas son importantes, ¿no? Porque si no presentamos nuestro proyecto a nuestra bola, lo presentamos para cuando nos da la gana y luego no coincide y nos lo echan atrás. También nos dicen gastos subvencionables. Como no estéis acostumbrados a presupuesto, me detengo algo. Primero, ¿qué es un gasto subvencionable? Algo que puedo imputar la subvención. O sea, si yo me gasto, por ejemplo, en un curso de formación ocupacional 1.000 euros en libros y 5.000 euros en profesorado,
tengo que ver que son gastos subvencionables. Efectivamente, por ejemplo, gastos de personal entran subvencionables, es un gasto corriente. O los gastos de mantenimiento y actividad también, con lo cual los 1.000 euros de material de libros los puedo presentar como un gasto de actividad. O, por ejemplo, la luz del local seguramente es un gasto puede ser de mantenimiento. Esos son gastos corrientes. Como veis, son personal, actividades y viaje y dietas. Eso ya en algún momento habéis visto que son los componentes principales de un presupuesto. Luego estarían los gastos de gestión y administración. ¿Qué es la gestión y administración? Gastos que no están dirigidos a las actividades directamente, pero que son necesarios para que existan esas actividades. Un ejemplo, para entenderlo. Un contable, que es el que paga las nóminas del personal. Eso no está directamente ligado a la actividad, no es un gasto de actividad, sino que es un gasto de gestión y administración que es necesario pagar a esas personas para que pueda ejecutarse el proyecto en su conjunto. Esto suele tener un gasto límite, por ejemplo, el 7-8% del coste total del proyecto, el 10% a veces. ¿Por qué? Porque son gastos que van a la entidad. Por ejemplo, con eso se paga a la directora de la entidad, a la persona contable, el local de la entidad que no se utiliza para la actividad, el teléfono de la entidad, etcétera. Entonces, claro, si es excesivo, no se gastaría en actividades destinadas a las personas, sino en las meras instituciones o asociaciones, con lo cual suele estar limitado. Y por último, gastos de inversión. Como veis, es distinto un gasto de inversión a un proyecto de inversión. Aquí son gastos de adquisición de terrenos, gastos de obras, gastos de maquinaria y equipos, el mismo tipo de gasto. Pero está incluido en un proyecto en que hay gastos corrientes dirigidos a actividades. Por eso no es un proyecto de inversión. Luego los artículos van detallando, ¿no? Gastos, en qué consisten los gastos de personal, los de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y también hay uno que pone gastos no subvencionables. Por ejemplo, una comisión bancaria a tu cuenta no suele ser subvencionable. Eso quiere decir que aunque tú tengas dinero de la subvención, no lo puedes gastar en eso, ¿vale? A veces se utiliza otra terminología, gasto elegible, gasto no elegible. Gasto elegible es subvencionable, gasto no elegible es no subvencionable. Luego la cuantía que puede tener la subvención, cómo se determina, los requisitos de las entidades, ves que van pasando por artículos distintos que os he ido aquí extrayendo, ¿no? La documentación a presentar, que en este caso es el artículo 20. Evidentemente cada base reguladora tendrá un formato, en otra base reguladora será el artículo 7 o el artículo 23, ¿vale? Y luego plazo y forma de presentación de solicitudes, que no es lo mismo que el periodo de ejecución de la subvención, es cuándo puedes presentar la solicitud y cómo. Tienes que presentarlo en un registro durante 20 días, etcétera, ¿vale? Muy importante, ¿cómo se valoran los proyectos? Que así es como os voy a evaluar el vuestro. Se van marcando una serie de criterios de valoración. Como veis en el artículo 27, lo primero que evalúa son las entidades. Ya os he dicho que no solo se evalúan los proyectos, se evalúan las entidades. Entonces, va diciendo una puntuación que se puedan alcanzar. Por ejemplo, la implantación de la entidad vale hasta 27 puntos. Si esa entidad está en toda la Comunidad de Madrid, le van a dar 10 puntos. Si solo está en un municipio que es Madrid Capital, es 7 puntos. Y en municipios de otro tipo, que son grandes, 5 puntos. Como veis, la implantación que puede ser el ámbito territorial. También el número de socios, que puede valer hasta 5 puntos, dependiendo del número de socios que tenga. También pueden valorar cómo son los recursos humanos. En este caso, por ejemplo, si el personal que tiene la entidad en general, no solo en el proyecto, sino toda la entidad, más del 75% tiene contrato indefinido, se le da 5 puntos. ¿Por qué? Porque es personal más estable, se supone que por tanto tiene más solvencia técnica, más experiencia, más preparación. Además, me gustaría imaginar que es porque es más justo laboralmente, aunque me temo que no es por esa razón. Veis que si es del 40 al 75%, ¿vale? Ese personal indefinido solo son 3 puntos. Vale. También valoran si hay personal con discapacidad y muchos otros que no están aquí, tendréis que ir a las bases reguladoras. Entonces la entidad podrías tener, imagínate, 50 puntos, 30 puntos o 60 puntos, depende del máximo y depende de los puntajes que tienen. Con lo cual tú ya sabiendo los datos que tienes, podrías orientarte si vas a entrar o no en este tipo de valoración que hacen con una buena puntuación. El artículo siguiente ya lo que habla es de la valoración de los proyectos del artículo 4 o del artículo 5, en este caso los de intervención. Entonces veis que, por ejemplo, hay un punto que es el contenido técnico del proyecto que se valora hasta 35 puntos. Por ejemplo, hay otra valoración, si son programas que
vienen de convocatorias anteriores que se dan hasta 15 puntos, ¿vale? Entonces, bueno, el contenido técnico de los proyectos, fijaos que evalúan. Evaluación de las necesidades de las personas. ¿Has hecho un análisis de la realidad? ¿Fundamentas bien las necesidades de las personas o grupos con los que se intervienen? Hasta 3 puntos. ¿Los proyectos tienen una adecuación de los objetivos a la finalidad de la subvención? Hasta 2 puntos. ¿Qué ámbito territorial tiene el proyecto? No la entidad, sino el proyecto. Es toda la Comunidad de Madrid. ¿Vas a trabajar solo en Madrid Capital, en Usera? ¿Vas a ir a Villafranca del Castillo? Entonces tendrás distintas puntuaciones, ¿vale? Veis que después, por ejemplo, también una cosa que se evalúa mucho es proyectos que cuenten con un plan de evaluación, hasta 4 puntos. Y aquí os indica lo que tiene que tener. Si se indica quién efectúa la evaluación, etcétera. Esto es de otra asignatura, yo no me he parado a explicarlo, pero veis que dan mucha importancia a este tema. Por ejemplo, si colaboras con administraciones públicas, ¿no? Pues con servicios sociales, con los colegios, pues hasta 4 puntos. Si participan voluntariados, pues 3 puntos, ¿vale? Si tienes una auditoría, que esto no sabéis lo que es, porque no estáis acostumbrados, 2 puntos. Como veis, son distintas cuestiones técnicas que van sumando a este tipo de valoración. Con lo cual, si vas sumando la entidad más el proyecto, el contenido técnico, etcétera, al final te da una puntuación. Por ejemplo, tu proyecto tiene 80 puntos. ¿Qué ocurre? Si el máximo son 100, hay una jerarquía que se va haciendo un orden por el número de puntos que tiene cada proyecto que pide la subvención. Si el primero tiene 97, el segundo 96, el tercero y cuarto 95 y el número 20, por ejemplo, que es el tuyo, tiene 85, si hay presupuesto para 21 proyectos, tendrás la suerte de entrar. Si hay proyectos para 15 proyectos, si hay dinero para 15 proyectos, no entrarás. Esa es la cuestión, que las valoraciones de todo lo que implica la puntuación, en este caso no es como una nota en que apruebas o suspendes solo, sino que tienes que sacar más puntos que el resto de proyectos. Supuestamente esto es una libre concurrencia que asegura que se cogen las mejores entidades y mejores proyectos técnicos. No siempre es así, pero bueno, esta es la teoría. Y por último, bueno, por ejemplo, una base reguladora también te dice cómo se tiene que subvencionar, cómo se tiene que justificar la subvención. Como veis, este sería el formato de las bases reguladoras y más o menos hemos hecho un recorrido por los elementos más importantes que tienen para que podáis ver qué es lo que buscar en una base reguladora y recordar de nuevo, perdonad que sea tan pesado, la importancia de de leerlo, darle importancia, ¿no? Valga la redundancia, de leerlo detalladamente y de acudir siempre a la normativa cuando tenéis una duda. No estamos acostumbrados muchas veces a leer, queremos que nos hagan las cosas fáciles y vemos solamente los titulares de los puntos que nos ofrecen, ¿no? Esa es la cultura en que vivimos. Sin embargo, el trabajo técnico de un formulador de proyectos tiene mucho de lectura detallada y con detalle de las instrucciones en las que puedes encontrar prácticamente toda la información. En última instancia, si no la encuentras, siempre se puede acudir a llamar por teléfono a los técnicos o mandar al correo electrónico que digan las bases reguladoras en la convocatoria donde se puede ampliar información. Las administraciones públicas o las convocatorias de proyectos de entidades privadas suelen tener siempre a alguien al que poder consultar alguna duda. Esto es relevante porque normalmente vais a poder siempre tener un interlocutor y cuando tengáis experiencia y habéis trabajado ya varias veces con una administración o con una entidad, veréis que normalmente podéis siempre incluso conocer a la persona con la que habláis y resolver las dudas. Bueno, espero haberos ayudado a entender mejor este tema de las bases reguladoras.